Aleluya, gloria a Dios. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos en la fe. Continuamos, este es nuestro episodio número 23 de nuestras charlas de café con Biblia. Estamos con Pastor Jaime de la Vega desde el Alto. Olivia, Jaimito, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. Luchito, muy buenos días. Lindo estar otra vez en este espacio. Un saludo a todos los que nos siguen en este espacio que hacemos con tanta emoción de poder ministrar la palabra de Dios desde una perspectiva más en formato de conversación, de conversar tantas cosas. Antes de empezar esta grabación ya estábamos hablando de tantas cosas y estábamos diciendo, pucha, esto tenemos que hablar también. No se nos acaban los temas de lo que tenemos que hablar, Luchito. Y este formato es muy lindo porque tampoco estamos interesados en exposiciones magistrales, sino en intercambiar ideas, ¿no? Ahora, Luchito, estamos hablando sobre la gracia, ¿no? Resumiendo muy brevemente, hemos hecho dos programas sobre la gracia. Si Ujú. mal no recuerdo, el primero estábamos hablando de que la gracia, la ley no era el propósito de Dios, sino la gracia era el propósito de Dios. Pero la ley era necesaria para mostrarle al hombre su pecado. Y en nuestro primer programa estábamos hablando un poco sobre eso, que hay distintos periodos de tiempo, distintas dispensaciones, es el término más teológico que se usa, ¿no? Que son periodos de tiempo y que la ley era necesaria, pero que Dios no tenía el propósito en la ley, porque la ley no puede salvar a nadie, la ley solo puede mostrarle al hombre su pecado. Y eso estábamos hablando en el primer programa que hablamos sobre la gracia. Ahora, si mal no recuerdo, en el segundo estábamos hablando un poco asociando la gracia a la justicia de Dios, ¿no? Ujú. Tocábamos el tema de que, bueno, cómo nosotros alcanzamos el favor de Dios, alcanzamos por nuestra propia justicia, que está basada en la ley, en las obras de la ley, o alcanzamos el favor de Dios por fe, ¿no? Amén. Y bueno, lo segundo es lo que aplica bíblicamente, ¿no? Alcanzamos el favor de Dios por fe y tiene que ver con la justicia, pero no es la justicia propia. Las personas muchas veces están más concentradas en su propio desempeño. ¿Cuánto puedo yo cumplir de la ley para ser aceptado por Dios? Pero esa es la justicia propia. La justicia propia está basada en la ley, en cumplir la ley, en nuestras fuerzas, y no es así como Dios nos ha justificado. Dios nos ha justificado por fe, creyendo en la justicia de Dios, ¿no? Que Amén. Dios nos ha hecho su justicia. Entonces, más o menos eso es lo que hemos hablado en los dos programas anteriores que hemos hablado sobre la gracia. ¿De qué vamos a hablar ahora, Luchita? Bueno, a manera de introducción, y adelantamos un poquito, siempre tratamos de adelantar un poco, bueno, surge el adelanto, ¿no? Del siguiente episodio. Y bueno, estamos hablando sobre los términos de gracia, gracia, ley, gracia, la ley, la gracia y la justicia de Dios. Y la verdad es que el mensaje de gracia es un mensaje liberador. Es un mensaje que trae libertad a las personas, sobre todo a gente que, habiendo ido a la iglesia, ha estado en iglesias que tienen un cuadro basado en legalismo o que mezclan enseñanza del Antiguo Testamento con la del Nuevo, donde se hace énfasis en una santidad, o mejor, una posición de justicia, lo diré así, porque la santidad tiene que ver con uno santificar, unos, a ver, somos santos porque Dios nos imputa su santidad, o sea, nos da su santidad, pero también buscamos ser santificados. Nosotros nos Exacto. apartamos del pecado, esa es nuestra responsabilidad. Pero hablando de justicia, nosotros somos colocados posicionalmente justos a una posición de justicia, de rectitud con Dios, a través de la gracia. Y cuando hay problemas y énfasis en cuestiones legalistas, eso trae atadura a las personas. Hay mucha gente que vive en condenación, hay mucha gente que vive mal en las iglesias, hay mucha gente que no está viviendo en la plenitud de lo que Dios tiene. Obviamente puede tener situaciones que hay que ajustarlas, tiene que proceder a arrepentimiento, tiene que haber restitución, lo que fuera, pero el énfasis basado en legalismo ha anulado mucho de la motivación de los cristianos para acercarse más al Señor, para vivir más, no que estemos lejos, pero quiero decir, para vivir con mayor fervor la vida cristiana, para buscar realmente establecer una vida cristiana y vivir en la plenitud de las bendiciones del Señor.
Y ahí viene el mensaje de la gracia que nos libera, que nos ayuda, que nos revela el hecho de que Dios está predispuesto en realidad a ayudarnos, a bendecirnos. Él quiere que nos vaya bien y Él quiere, Él, a través de su gracia, Él ha dado toda la capacidad a la nueva creación de vencer el pecado, de vivir como es digno del Señor y todo lo demás. Ahora, aquí viene el asunto. Ese mensaje liberador de la gracia, que es el mensaje de la Escritura, que es bíblico, que viene en la revelación de Jesús. Moisés trajo la ley, Jesús trajo la gracia y la verdad, aleluya, primera Juan, o Evangelio de Juan capítulo 1, ha sido llevado en algunos segmentos grandes del cuerpo de Cristo, principalmente en iglesias, podemos decir, que son más de corte pentecostal o carismático Ujú. a un extremo. Exacto. Entonces, había un extremo legalista a un lado, había que Ujú. poner balance, pero el ser humano es así, el ser humano no es de equilibrios, el ser humano no Ujú. necesariamente actúa en cuestión de madurez y balance, ¿no? Sino es, aquí estábamos bajo la ley terrible, estando bajo el nuevo pacto, todavía seguimos sobre ciertos mandatos y preceptos de la ley, esa mentalidad. Hay que poner un coto a esto, hay que poner una solución a esto. Y se empieza a enfatizar en ciertos círculos gracia y gracia. La gente viene en libertad, pero no nos quedamos aquí en el balance, sino que nos vamos al otro lado, Sí. donde ya también absolutamente todo es gracia, en el sentido de que coloca toda la virtud, todo el poder, toda la victoria. Sí, en un postulado inicial que es importante entender, nosotros no somos justificados por nuestras propias obras, sino a través de nuestra fe personal en la obra perfecta de Jesús ya realizada en la cruz del Calvario. Perfecto, 100% bíblico, de acuerdo con eso. Pero se llega al punto de decir que ya que Dios hizo todo en Cristo, o sea, Él hizo todo en Cristo, lo que Él tenía que hacer, pero ahora nos toca a nosotros hacer cosas porque somos responsables, tenemos un cuadro de responsabilidad. Pero se ha llegado a esta gracia extrema que muchos le llamamos la hipergracia. Este no es un término muy amable y tampoco es un Ujú. término acuñado ni por ti ni por mí, pero es como tratamos de diferenciar de la gracia balanceada y bíblica. Se ha llegado al Exacto. término de la hipergracia, donde básicamente se postula que Dios ya hizo todo, por lo tanto yo no tengo que hacer nada. Sí. Básicamente es eso. Y Sí. eso trae una distorsión muy grave respecto de cuál debería ser la actitud del creyente ante situaciones, por ejemplo, de pecado, situaciones que demandan caminar en fe, situaciones que demandan el ejercicio de nuestra propia actitud en la responsabilidad que Dios nos da como creyentes de vivir vidas santas, de vivir vidas de testimonio y vidas que le agraden. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de los peligros de la gracia extrema, los peligros de la hipergracia. Y es un tema bastante extenso y no queremos, me gustó mucho lo que dijiste, no pretendemos dar un aula magistral aquí, este no es un aula de instituto bíblico, es una charla entre dos creyentes comunes y silvestres que estudiamos la Biblia, que leemos y que a partir de nuestra propia experiencia en el ministerio podemos identificar ciertas cosas que pueden mejorar y también queremos alentar a las personas. Ese es nuestro corazón. Si hay más preguntas y todo, siempre estamos abiertos a poder, ustedes pueden comentar, pueden conectarnos en a través de las redes. Creo que varias personas quiero pensar que nos conocen, entonces estamos siempre abiertos a hablar de esto. No queremos polemizar, pero queremos traer balance. Entonces vamos a hablar acerca de los peligros de la hipergracia. Jaimito, ¿qué puedes hablar, comenzar tu valioso aporte en esto? Gracias, Luchito. Es bueno siempre eh, reforzar esta idea de que tú has dicho, ¿no? Los extremos. Hay una tendencia y mucho más en los círculos cristianos en irse a extremos. Cuando yo ministro sobre temas de la gracia y de la ley, muchas veces pongo al frente ley versus gracia. Yo muchas veces recalco una idea principal y le digo, y digo, los legalismos le han hecho y le siguen haciendo mucho daño a la iglesia. El legalismo es uno de los más grandes
peligros que acechan sobre la iglesia y le han hecho mucho daño y le siguen haciendo mucho daño. Pero por el otro lado también, cuando nosotros vemos un extremo, cuando la gracia se ha llevado a un extremo, se ha llegado a un extremo, tú le das dos nombres, estoy plenamente de acuerdo con eso, la gracia extrema o la hipergracia. Hermano, de repente ese mensaje llevado a un extremo de la gracia va a terminar haciéndole aún más daño a la iglesia. La Exacto. va a volver más inefectiva a la iglesia. Entonces es tan importante poder encontrar un equilibrio, ¿no? Y siempre que yo hablo de la gracia, digo, la gracia no es un pretexto para pecar, Amén. Puedes no es una repetirlo, hermano, licencia. puedes repetirlo para que queden actas y constancia. En Dale. acta, claro, es tácito. La gracia no es un pretexto para pecar. Nadie que enseñe la gracia bíblicamente y de parte de Dios le puede dar licencia a las personas para pecar. No es un permiso para pecar. Amén. Y esto es importante porque más bien la verdadera revelación bíblica de la gracia nos dice que es la gracia la que nos va a ayudar a acabar con el poder del pecado. Amén. ¿Cómo la Gloria a gracia Dios. ¿Cómo puede ser la gracia un pretexto para pecar si Dios la ha diseñado para ayudarnos a vencer el pecado? Hay un solo texto que se me viene a la mente en este momento, que es Romanos 6:14, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hacía que el pecado se enseñoree del ser humano? La ley. El poder del pecado es la ley, la Biblia lo dice. Entonces, Pablo dice, el pecado no se va a enseñorear de ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto lleva implícita la idea de que es la gracia la que nos va a ayudar a vencer, a terminar con el poder del pecado, ¿no? Entonces, lo importante es el equilibrio. Pero, Luchito, cuál fue mi primera aproximación a la gracia? En un momento en que a mí me sorprendió, ¿no? ¿Cómo es que la primera vez yo empecé a escuchar sobre la hipergracia, ¿no? La gracia, no voy a citar nombres, los ministros que están detrás de todo esto merecen mi respeto, no voy a citar nombres. Citaremos. Bueno, si es que es necesario hacerlo, lo podemos hacer. Pero yo te he dicho, hay un solo nombre que tengo permiso de mi conciencia para levantar y atacar, pero ahorita no lo voy a hacer tampoco. Pero cómo es que yo por primera vez me topé con esta idea de la hipergracia, que a mí me asombró? Nos miramos con un ministro que yo conozco de años y nos miramos así, porque estábamos en plena clase, nos estaban enseñando. Y de ahí empezaron a meter ideas de la hipergracia y nos miramos con un pastor amigo y nos mirábamos así como diciendo, esto no, esto está raro, Hay ¿no? algo que no cierra hay acá. algo que, hay algo que no está funcionando. Y obviamente después que terminó esa clase con este pastor nos pusimos a ordenar nuestras ideas y establecimos que aquí había un error. ¿Cómo yo y es el punto tal vez que podemos empezar a tocar? Cuando empezaron a hablar en una clase en la que yo estaba, del centro en donde yo me entrené, empezaron a hablar de Primera de Juan 1:9, Uh. ¿no? Claro, porque cuando empezaron a hablar sobre estas ideas de la hipergracia, que a mí me chocó, a ese pastor amigo le chocó, nos chocó, empezaron a hablar, hablando sobre Primera de Juan 1:9, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es Aleluya. una carta, es una epístola del Nuevo Testamento. Y un principio, Luchito, de interpretación de la Biblia y un principio de interpretación del Nuevo Testamento es entender que las epístolas, las cartas, todas las cartas del Nuevo Testamento son cartas escritas al creyente. No son cartas escritas al incrédulo, sino al creyente. De hecho, todos los saludos están enfocados a eso. Saludan a los hermanos, saludan a los santos, Los saludas. incrédulos no leían cartas de los Claro, discípulos. exacto. O sea, ahí hay un principio de interpretación básico, ¿no? Que dice que las cartas, todas las cartas de Pablo y todas las cartas del Nuevo Testamento son cartas escritas al creyente, incluyendo las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Son cartas escritas a los creyentes.
Pero cuando empezaron a hablar sobre este pasaje, empezaron a hacer algo discrecionalmente que está en contra de este principio de interpretación. Y a mí eso me empezó a chocar. Dijeron, este pasaje, este versículo de primera de Juan 1:9, no es para el creyente. Dijeron así. Y ahí nos miramos con este pastor. ¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando? Y decían solamente de esta carta, la primera carta de Juan, Juan les escribe a los creyentes a partir del capítulo 2, donde dice, hijitos míos, ¿no? Entonces ahí empezó a chocarse. Yo decía, no es posible hacer una discriminación así de un contenido que es para nosotros, los hijos de Dios, discriminarlo de una manera así tan discrecional, diciendo, esto no ha sido escrito para el creyente, esto es para el incrédulo. Y claro, para mí, yo estoy convencido que toda la primera carta de Juan está escrita para el creyente, ¿no? Es para el creyente. No se le está escribiendo, tú lo has dicho bien hace un instante, los incrédulos no leen cartas cristianas, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el error? Que nosotros, los creyentes, no deberíamos confesar nuestros pecados. Ahí está el error, ¿no? Y decían que este primer capítulo que Juan escribe en su carta, le está dirigiéndose a los incrédulos y que esto es para que el incrédulo confiese sus pecados. Yo veo ahí otro error. Uno, un error de interpretación, diciendo, este no es un pasaje para los creyentes, es un error graso de interpretación. Pero el otro tema que está involucrado en una discriminación así, es que el creyente o el incrédulo para ser salvo tiene que confesar sus pecados. Ese es lo otro que se chocaba en mi mente, ¿no? ¿Cuál es la confesión que tiene que hacer el incrédulo para recibir salvación? Hay una idea, Luchito, hay una idea que para recibir salvación alguien, y en muchos sectores de la iglesia manejan esta idea, el incrédulo tiene que confesar sus pecados, ¿no? En primer lugar, para recibir salvación. Ahora, ojo, tú y yo sabemos que hay una confesión que el incrédulo tiene que hacer para ser salvo, pero esa confesión no es confesar sus pecados, porque alguien que hablaba, alguien muy respetado, un referente mío muy respetado, que hablaba sobre esto, dice, el incrédulo no tiene que confesar sus pecados. ¿Qué tal si se olvida algún pecado? O sea, ¿qué tal si se olvida algún pecado? Entonces, no está confesando todos sus pecados y es imposible que un incrédulo para ser salvo se acuerde de todos sus pecados. Entonces, yo veo dos errores acá. En primer lugar, si este pasaje no es para el creyente, es un error grave. Y en segundo lugar, que si es para el incrédulo para salvarse no tiene que confesar sus pecados. Seguramente tú nos puedes decir cuál es la confesión que tiene que hacer él. Pero antes de pasarte la palabra, hermano, yo siempre he visto en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre, hasta ese momento en que yo estaba recibiendo esta enseñanza errónea de la hipergracia, yo estaba firme en algo en que siempre estoy firme. Primera de Juan 1:9 es la provisión de Dios para el pecado del creyente. Para mí eso es tácito. La provisión de Dios para el pecado del creyente, ¿no? Porque el creyente tiene que confesar sus pecados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el pecado del creyente? ¿No? Tal vez eso también podemos tocarlo más un rato. Si el creyente peca, pierde su salvación. Yo no creo que el creyente que peca pierda su salvación, pero sí creo, según lo que dice más arriba de este pasaje, que el pecado del creyente va a afectar la comunión del creyente con Dios y que es Definitivo. necesario confesar sus pecados. Amén. A ver, con estas ideas, Luchito, Wow. ¿qué nos puedes decir? Te has ido a la yugular, hermano. Te has ido a la yugular. Te has ido al punto neurálgico. Ahora es interesante reflexionar, hacer ciertas reflexiones, ¿no? Y esa es una situación que nos obliga a tener cierto rigor a la hora de sentar una base de interpretar la escritura. Lo que más me preocupa a mí, escuchándote y considerando todo esto, es que no vamos a hablar de intenciones. Vamos a decir que somos bien intencionados. Nadie dice voy a dar una herejía para
O sea, nadie en su conciencia dice voy a lanzar una doctrina errada, un viento de doctrina errado, que puede convertirse en una herejía, que puede desviar a muchos, porque soy buena gente, ¿no? O sea, hablaremos de intenciones. Yo creo que los que formulan cierta situación ya de interpretación un poco rara, no están en sí malintencionados, pero son sobrepasados en el alcance del viento de doctrina en el cual están entrando y a manera de justificar y dar cierta contundencia bíblica, se atreven a hacer malabarismo bíblico. Ni siquiera Exacto. deberíamos tener que ir al texto de Primera Juan para entender el propósito de las epístolas, los destinatarios de las mismas y los resultados que Dios buscaba tener a los creyentes recibir las epístolas y actuar en ellas. Para empezar, las epístolas siempre fueron escritas a los creyentes. En realidad, toda la Biblia, pero hablaremos de las epístolas, del uso que le hacemos. Segundo, Exacto. las epístolas fueron, fueron escritas originalmente con varios propósitos o con algunos propósitos. Normalmente, las epístolas tenían que lidiar, y esto es entendiendo el tiempo histórico por el cual fueron escritos, con algunas herejías, con algunos énfasis doctrinales que no correspondían al mensaje del Evangelio, como los discípulos del Cordero lo habían recibido y como Pablo lo recibió. Entonces lidiaban con ajustes de conducta, de enseñanza doctrinal, de práctica en la propia iglesia, y obviamente hay un trasfondo de estudio de enseñanza doctrinal, podríamos decir teológico, no me gusta la palabra porque suena demasiado profunda, y Mm, eso a veces hay gente que no quiere saber mucho de eso porque no se trata de estudiar teología, que todos tengamos que estudiar teología, pero el punto es que el propósito normalmente es corregir algo que está mal, es reforzar algo que está bien. Y también tiene que ver con instrucciones prácticas para la vida. O sea, Pablo le escribe a Timoteo y le dice a las hermanas, tratalas con todo respeto y santidad como si fueran tus hermanitas, o sea, tus hermanas, hijas de padre y madre. O sea, son cosas prácticas de la vida. Pero también trata con ciertas cosas sobre teología y sobre, mejor dicho, sobre enseñanza bíblica. Y el punto aquí es que si una persona dice, no, o sea, primera Juan desde el punto 2 desde el capítulo 2 o desde el versículo 2:1 cuando dice hijitos, o sea, ¿hasta qué punto ha llegado el ensimismamiento y el capricho para sostener algo que en realidad no se puede sostener? Eso es lo que a exacto. mí me Esforzado. molesta, eso es lo que me Mm, ofende. Ahora, Jaimito, yo respeto mucho que no quieres hablar mucho de esto, de nombres. Yo voy a nombrar a alguien simplemente con perfecto, fines ilustrativos y quiero perfecto. decirles que no estoy considerando que esta persona es un mega hereje, es un tipo una persona, Exacto. perdón, que se ha desviado del camino, todo, pero hay énfasis que definitivamente están mal. Ahora, una persona, cuando se pone a enseñar y cuando tiene una plataforma de influencia hacia el cuerpo de Cristo, tiene que entender que no simplemente es hablar lo que a mí me parece que es, sino que yo tengo que sopesar el asunto del resultado final de lo que estoy enseñando. Hace años hablaba yo con un amigo, un hermano en la fe, a quien aprecio y respeto mucho, que tiene un llamado pastoral, ha abierto hace poco una iglesia aquí en Cochabamba. Estábamos hablando acerca de cómo evitar doctrinas equivocadas, énfasis equivocados y doctrinas equivocadas y cómo discernirlas. Y lo que tú has dicho es lo correcto, hay que enseñar en el contexto. Una doctrina no puede basarse en unos pocos versos o en un solo verso como dicen, ¿no? Los estudiosos dicen, texto sin contexto es un buen pretexto, eso es verdad, se cumple Sí, todo el tiempo. sí. Sin embargo, no solo es eso. Miremos el resultado de lo que Amén. estas enseñanzas provocan en las personas. Por un lado, tenemos un legalismo recalcitrante que trae condenación a los que ya han sido redimidos y liberados de condenación, porque dice Romanos 8:1 que ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ahí estamos, cristianos bajo condenación por Sí, énfasis legalistas, pero tenemos el otro lado también.
o donde hay una cuestión de liviandad. Sí, hay seguridad de salvación, sí, hay bienestar y todo, pero llega un punto donde nosotros podemos inclusive acallar la voz de nuestra propia conciencia por una enseñanza negativa. Exacto. Ahora, Ex- no voy a hacer publicidad a nadie, porque eso es lo malo. Uno no, evitamos a veces nombrar nombres porque la gente va, googlea y empieza así, y luego dice, oye, pero no está tan mal, y se tragan todo. Pero hay que hablarlo. Este hermano, uno de los que ha llegado con más énfasis a Latinoamérica ha sido Joseph Prince, ya, pastor de una es el iglesia, nombre. las buenas creo que es la iglesia de la Nueva Creación o algo así, en Singapur. Tiene un ministerio mundial, viaja mucho tiempo a Estados Unidos, tiene plataforma. Hay cosas que yo he escuchado de Pastor Joseph Prince muy buenas. Hay cosas Sí, muy buenas, lo digo así, muy buenas. sí. Yo también he Pero la escuchado Biblia cosas. dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Ex- Hay que desechar a veces algunas cosas. Es como comer pescado. Te sirven pescado, tú te comes la carne, no te comes la espina dorsal, las espinas. Hay gente que come la cabeza, no sé cómo le hace, pero yo no. Tenemos que escoger, no tenemos que creernos todo. Y no tiene que ver, esto no es un ataque personal hacia Joseph Prince ni nada, pero Exacto. el resultado que se está llevando es extremo. Y el asunto es Mm. este. Cuando alguien tiene la candidez, estoy buscando, estoy mirando mis palabras y estoy tratando de ser muy, muy respetuoso. Cuando alguien tiene la candidez de establecer por alguna malabarismo bíblico escritural mezclado con un asunto sesgado de interpretación basado en el tiempo histórico de su momento y empieza a establecer que ciertos versos de una epístola reconocida como inspirada no es para los creyentes, solo porque la doctrina que yo estoy tratando de establecer o defender tiene serios problemas con lo que se dice aquí, estamos mal. Estamos mal. Estamos Es- mal. Yo estudié en Instituto Bíblico en Estados Unidos y el hermano Curry Blake, él decía, tú tienes tu edificio doctrinal, tu doctrina bien bonita, bien armada, enseñando sobre cierto tema, y cuando te topas con un verso que desafía todo aquello que has armado, detente. No niegues ese verso, detente y haz el ejercicio de volver a considerar y de rehacer o replantear lo que hasta ahora estaba bien. O interpreta ese verso y determina a qué se está refiriendo. O sea, no podemos simplemente agarrar las tijeras y cortar y decir, ah, entonces no leamos pues primera Juan 1. Si no es para nosotros, mejor no lo leamos. Empecemos desde el 2. Es más, deberíamos mandar a la sociedad bíblica para que corten, ¿no? Porque si no es para nosotros y está ahí en el texto del Nuevo Testamento, en las epístolas, pucha, o Está sea, equivocada estamos nuestra en Biblia. problemas. Entonces debería haber una nota ahí para los incrédulos, una hoja ahí antes de Juan 1:1. Estoy ironizando, no va a pasar eso. Y no va a pasar porque el sentido común no se enseña. Y como vuelvo a decir, no es solo el análisis del texto, que podemos profundizar en esto y me gustaría que lo hagamos, Ramito, Mm. para traer luz a la gente. Pero no es solo eso, es el sentido común y entender el propósito de las escrituras. Si viene una persona con toda la plataforma mundial y reconocimiento y una linda iglesia y un lindo ministerio, pero a decir eso, no importa que sea esa persona está No, equivocada. exacto, Y exacto. No algún importa quién líder, lo diga, sí, no ya ha habido importa quién lo líderes diga. que lo han confrontado. Y es más, ningún estudioso serio de la escritura, ningún maestro bíblico serio, sin importar el sesgo doctrinal si quieres, va a establecer que Primera Juan, capítulo 1, no es para creyentes también. Ahora, Mm. se da el contexto de que fue escrito para Primera Juan, y eso es verdad, que fue en partes, grandes partes fueron, o sea, que el propósito de Primera Juan, o uno de los propósitos, era lidiar con este movimiento herético que estaba surgiendo en la iglesia, que era el movimiento Ex- gnóstico, que Exacta, básicamente buscaban conocer y acumular exactamente. verdades y añadirlas una a otra sin discernir todo, y básicamente llegaron muy influenciados por el pensamiento de los griegos, ¿no?
y donde inclusive se negaba el hecho de la encarnación de Jesús, ¿no? O sea, Exacto. lo espiritual con lo físico no se mezclan jamás y esto y el otro, ¿no? Eh, Entonces, había ciertas situaciones y Pablo hace, o perdón, Juan hace referencia en eso, cuando habla de personas que se han apartado de la verdad, que se han apartado de la iglesia y dice, estaban con nosotros, pero nunca eran parte de nosotros, porque si hubieran sido parte de nosotros, no se hubieran apartado. Y habla sobre el espíritu del anticristo, o sea, el antiunción, el que resiste el hecho de que Jesús es el ungido, que es Dios hecho encarnado y todo lo demás. O sea, no vamos a hacer un estudio de Primera Juana ahorita. Sí hay un propósito, pero no desvirtuemos el asunto. Ahora, mi punto es, Jaimito, y te agradezco por la amplitud porque me has dejado hablar también bastante. em, ¿Qué hacemos con esto? Porque el postulado es que si primera Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no es, como tú dices, la provisión de Dios para tratar con el creyente cuando éste peca, 101% de acuerdo, porque eso es verdad. Bueno, solo por alusión, dices, yo podría decir, ¿qué es lo que deberíamos confesar a la hora de nacer de nuevo para ser salvos? Es confesar el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Amén. Rendir nuestras vidas. Amén. Jesús es mi Señor. Esa es Ahora, la confesión. si Sí. bien no necesito confesar todos mis pecados, lo que me lleva al reconocimiento del señorío de Jesús es entender que yo soy un pecador sin Cristo, que soy un Ex- pecador, soy una máquina de hacer pecado, por lo cual necesito un redentor, un salvador y un señor. Y es Exacto. entonces, claro, no tenemos que considerar todos los pecados, porque si no, ¿qué sería eso? Ahora, Charles Finney, famoso y célebre y exitoso evangelista, él decía de una manera muy simple esto, él decía, el pecado sale por la boca, el pecado sale por la boca, pero ese es el Increíble. pecado del creyente, porque la palabra confesar viene del griego homologeo. Tú sabes que es pararse junto a alguien para decir juntos la misma cosa. No es otra cosa que reconocer que uno se ha equivocado. Es como estar en un matrimonio, golpear a la esposa u ofenderla. No llegaremos a extremos de golpear. Ofenderla a la esposa, tratarla de manera áspera y simplemente asumir que porque estoy en relación con ella, en una relación de pacto matrimonial, no tengo que decir más nada. Y no tienes que pedirle No tengo perdón. que pedir perdón, no tengo que reconocer nada, porque total es mi esposa y me tiene que aguantar. Es casi eso. Es que así es. Es que, ahora, o ofendo a mi esposa y le pido perdón a Dios. Ese es otro asunto, ¿no? Es otro asunto, ¿no? Pero hay gente que pide perdón, Dios ya me ha perdonado. No necesitas, o sea, sí tienes que pedir perdón a Dios, pero pedir perdón a la persona a la cual has ofendido también, por Por favor. supuesto. Por supuesto. Porque hay gente que maneja la relación con Cristo entre yo y Dios, yo y Diosito. Y de esta parte de la cruz, mi relación con los demás, ni rastro. Pero ese es otro punto, es otro tema, será otro episodio, será otro día que hablemos de eso. Ahora, estoy ilustrando. La pregunta ¿es posible para un creyente nacido de nuevo pecar? No estoy hablando de practicar pecado y otras cosas que Juan también las trata en esta carta, de práctica del pecado, pero estoy hablando de pecar. La Biblia dice de que lo que no proviene de fe es pecado. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es pecar? Pecar es errar en el blanco, es transigir la ley, la norma, el principio de Dios, es errar en el blanco, Amén. ¿no? Amartía. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no fuera necesario confesar pecados de parte de los creyentes, significaría que no es necesario porque no pecamos. Porque si no, ¿qué hacemos? El pecado viene a ser un problema y el pecado antes de Cristo, después de Cristo, es un problema. ¿Por qué? Porque es una afrenta a la naturaleza santa de Dios, es quebrantar sus mandamientos y tiene que ser resuelto. Entonces, es más, si decimos que no necesitamos confesar nuestros pecados, que 1 Juan 1:9 no es para nosotros estamos infiriendo que no pecamos. O que pecamos, pero ya que hemos sido una vez perdonados por Dios, no es necesario más. O sea, puedo maltratar a Exacto. mi esposa, ¿ok?
Puedo ser áspero, pero estamos en relación matrimonial, así que me tienen que aguantar. Ella sabe que la amo, ¿no? O sea, una vez delante de todos bastó. Trata de tener un matrimonio, a los casados les digo, exitoso en tu relación matrimonial con tu esposa, actuando de esa manera. Más que pronto vas a descubrir que la cosa no funciona así. ¿Y por qué vamos a tratar de un asunto tan liviano, o sea, un asunto tan radical y tan importante como el pecado del creyente, lo diremos así, de manera tan liviana? Porque ese es el problema, la consecuencia, Jaimito, mm, en la gente que es inmadura, que no entiende el asunto y la seriedad del asunto del pecado, hace que las personas no reconozcan, no vean la necesidad de hacerlo. Y qué mejor que alguien me diga que el Espíritu Santo no me va a convencer de mi pecado, me va a convencer de las realidades de la nueva creación, que quién soy yo, que sí nos convence también de eso. Pero hay más escritura, hermano, y la podemos ver. El punto es que está errado. Mira, alguien una vez puso algo en el Facebook que igual olía mal, olía a herejía. Y más o menos la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Yo soy un espíritu y si he nacido de nuevo, estoy unido al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y yo somos uno. Bueno, está bien. Segunda premisa, el Espíritu de Dios jamás peca, jamás Ah, peca. Por eso Espíritu Santo. Conclusión, ya que yo estoy unido al Espíritu de Dios, somos uno y Él jamás peca, yo tampoco peco. ¡Wow! ¡Wow! Herejía total. Y una persona que se convence de eso, básicamente jamás va a querer concebir la idea siquiera de pensar que ha pecado por alguna cosa. mm, Y eso va de la mano con esto que estás diciendo, Jaimito, que estamos tratando. Tus pensamientos, hermano, yo me enojo, yo me enojo, o sea, no me enojo contra personas, pero me enojo contra ciertas cosas que realmente dañan el cuerpo de Cristo. Y bueno, solo necesito tengo que poner balance en esto, si me permites un minutito más. dale, dale. Hay gente que lleva esto de Primera Juan también al otro extremo, ¿no? Tenemos que confesar continuamente pecado, ir escudriñándonos cada momento si hemos pecado. Y es el otro lado basado ya en la condenación, ¿no? Y eso Y la no creo conciencia que de esté pecar. bien, porque eso también, No, hay un hermano que a mí me dice hace años, un gran amigo, él decía, pucha hermano, yo andaba todo el día traumado con mis pecados, o sea, no quiero fallarle a Dios, no quiero afectar mi relación con Él y el pecado que perjudica mi relación con Él, corta mi comunión y todo el rato buscando pecados, vivía en condenación. Él escuchó el mensaje de la gracia, le hizo libre, gloria a Dios, pero no se fue al extremo, porque hay un balance. Y vuelvo a decir, para seguridad nuestra, hermano querido, tanto Jaime como yo, como la Biblia, establece que el mensaje de la gracia no es licencia para pecar. No significa licencia para pecar. No significa ni revela no. que el creyente, siendo una vez nacido de nuevo, no tiene necesidad de confesar, de reconocer cuando peca, cuando se equivoca, cuando está mal y cuando tiene que corregir. En otras palabras, los creyentes muchas veces tenemos necesidad de arrepentirnos también de cosas malas que hacemos o cuando no agradamos a Dios. Jaimito, contigo, hermano. Gracias, Luchito. Estamos muy sintonizados, Luchito, con todo lo que estás diciendo. O sea, yo veo que estamos sintonizados completamente con este equilibrio que necesita la gracia. Tú mencionaste algo que es importante un poquito recalcarlo para entender por qué está en nuestras Biblias, Primera de Juan 1:9, ¿no? Es importante entender el contexto. Cuando Juan escribe su carta, la Primera de Juan, una de las cosas que Juan tiene en su mente es atacar una herejía que había permeado toda la iglesia, estaba influyendo en toda la iglesia, y tú lo dijiste bien, era el gnosticismo, el gnosticismo, los gnósticos. Una herejía que le hizo mucho daño a la iglesia del primer siglo. Mm, Y cuando Juan escribe esto,
está queriendo precisamente poner los puntos sobre las íes, poner las cosas en la verdadera perspectiva escritural, y está queriendo atacar esto. ¿Qué decía el gnosticismo? Tú lo dijiste bien, el gnosticismo negaba la encarnación. Negaba la encarnación, decía, por eso que más adelante Juan dice, ¿quién es el espíritu del anticristo sino aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne? Pero había otra cosa que negaba el gnosticismo, o que afirmaba más bien el gnosticismo, que nuestros pecados no van a afectar nuestro espíritu. Tú lo dijiste. Todo lo que hacemos en la carne no afecta a lo espiritual. O sea, si peco no va a afectar, si yo ya soy salvo y peco no va a afectar a lo espiritual, y obviamente no necesito arrepentirme de mis pecados, ¿no? Esos eran los errores del gnosticismo, ¿no? Que nada de lo que yo haga va a afectar. Ahora, hay cierta verdad en eso, nada puede engañar a alguien si es pura mentira. Tiene que haber cosas mezcladas con verdad para que el engaño se produzca, ¿no? Porque si todo es una evidente mentira, yo no voy a aceptarlo. Pero normalmente el engaño mezcla las cosas, ¿no? Ahora, el asunto es, yo explicaba algo muy importante y siempre explico cuando hablo de esto, es el tema del arrepentimiento. El creyente que peca necesita arrepentirse, ¿ya? Y por eso yo te lanzaba la pregunta, entonces, cuando el creyente peca, necesita arrepentirse, ¿y qué tiene que confesar? ¿Y qué tiene que confesar un incrédulo cuando quiere recibir salvación? La doctrina del arrepentimiento, en términos generales, siempre nos dice que el arrepentimiento va a producir una confesión, siempre. Si no hay confesión, no hay arrepentimiento. Tú lo has dicho bien, Luchito. ¿Qué tiene que confesar el incrédulo cuando quiere recibir salvación? El incrédulo que quiere recibir salvación lo va a hacer porque ha escuchado el mensaje del Evangelio y ha escuchado que Jesús ha muerto por él en la cruz, y va a reconocerse a sí mismo como pecador, ¿no? Soy pecador, necesito el sacrificio, necesito la redención, necesito la obra de Cristo para mí. Y no, el incrédulo que tiene que recibir salvación no tiene que confesar todos sus pecados, tiene que confesar a Jesús como su Señor. Que si confesamos, como lo dice, a veces me traiciona la memoria, pero Romanos 10. En Romanos 10, la palabra de Dios lo dice claramente, ¿no? Lo dice claramente. eh, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y esto me lo sé de memoria, pero ahorita mi memoria me traicionó, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el arrepentimiento del incrédulo. ¿Qué tiene que confesar? Tiene que confesar a Jesús como su Señor. En otras palabras, se reconoce pecador y reconoce que Cristo lo puede salvar porque es el Redentor, y tiene que confesar el señorío de Cristo. Cuando hay ese arrepentimiento del incrédulo y esa confesión, esa es la confesión que hace que el incrédulo se salve. Serás salvo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás Será salvo. salvo. Esa es la confesión, ese es el arrepentimiento del incrédulo. Por eso es que cuando nosotros queremos entender Primera de Juan 1:9, cuando Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, tenemos que entender claramente que eso es algo que le atañe al creyente. Pero acá hay algo muy importante que también es importante que nosotros en este momento lo puntualicemos. Muchas veces también se lleva a un extremo esto de que cuando el creyente peca, pierde su salvación. Y de hecho se manejan en la iglesia muchas enseñanzas, a veces se maneja el miedo en la iglesia, pensando que el miedo lo va a llevar al creyente a no pecar. El miedo La no tiene esa santidad. facultad, ¿no? No tiene la facultad de librarlo del pecado al creyente. Pero se maneja esta idea, mira, Dios va a venir cualquier momento. ¿Y qué tal si te pesca la venida del Señor cuando tú has pecado? A un creyente le están diciendo. Te vas a ir al infierno, le dicen. Ahora, hermano, yo siempre parto de una idea. La salvación es segura. La salvación es segura. El pecado del creyente no le quita su salvación. No le quita su salvación. Pero sí hace algo. Le interrumpe su comunión Mm. con Dios, pero no le quita su salvación. Yo siempre hago una comparación. Cuando nosotros éramos incrédulos,
y no habíamos nacido de nuevo, éramos incrédulos, no éramos hijos de Dios, ¿hacíamos cosas buenas o no hacíamos cosas buenas de vez en cuando? Por ejemplo, honrar a nuestra mamá. Cuando yo era incrédulo, honraba a mi mamá, le enviaba ayuda económica. Son cosas buenas, pero era incrédulo, ¿no? Las cosas buenas que yo hacía cuando era incrédulo, ¿me salvaban? Y la respuesta es no, no me salvan. Porque el problema del pecado es un problema de naturaleza. El incrédulo tiene una naturaleza de pecado qué y va. esa naturaleza, si no es redimida la persona, lo va a llevar al final a que se pierda eternamente, ¿no? Entonces, las cosas buenas que hago no movían mi posición, no cambiaban mi naturaleza. Cuando nosotros estamos hablando sobre el pecado del creyente, y hay que también hablar sobre esto, cuando un creyente peca, el pecado del creyente no lo mueve de su posición legal. ¿Cuál es su posición legal de un creyente? Su posición, por si acaso esto para mí fue crucial, entender esto que estoy explicando, fue crucial para que yo me levante de una vida de derrota. Porque yo pensaba, yo pecaba, yo me emborrachaba, me drogaba, hacía macanas, vivía una vida licenciosa, etcétera. Y yo decía, el Señor está enojado conmigo y yo me voy al infierno. Yo ya había nacido de nuevo. Era cuando yo me había apartado, había nacido de nuevo, había sido un pastor joven y después terminé mal y me aparté. Y yo pensaba y decía, si el Señor viene ahorita me voy a ir al infierno. Pero hermanos, es importante entender que el pecado del creyente no le quita su salvación. Es la comparación que yo hacía cuando era incrédulo, hacía cosas buenas, las cosas buenas no cambiaban mi naturaleza. Es lo mismo que pasa con el caso del creyente. Si yo como creyente peco, no me va a mover de mi posición de justicia, soy justo. La salvación es justa. Por si acaso necesito yo aclarar que un creyente que es salvo puede dejar de ser salvo, pero normalmente eso está Eso. asociado. El calvinismo, que también le ha hecho mucho daño a la iglesia, dice uno salvo, siempre salvo. Y también ese es un extremo. Pero ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es que si yo peco como creyente, no me mueve de mi posición legal y sí puedo dejar de ser salvo, pero eso está asociado a mi decisión de darle la espalda a Dios. Eso está asociado a la apostasía. Eso es cuando Perdón, yo y eso renuncio a puede, mi salvación. claro, ahora el no lidiar con el pecado cuando sucede puede derivar en un endurecimiento del corazón que deriva en una práctica del pecado donde el creyente se aleja y se aparta de Y Dios. Eso es otra cosa, una exacto. apostasía, es apartarse de la verdad, totalmente. Pero no significa que perdemos la salvación cada vez que pecamos, No, porque si no, cuántas veces al día, hermano, nacemos de nuevo? el asunto es que si el pecado nos quita la salvación, Cristo tendría que ir de nuevo a la cruz. Esa es la Mm, verdad bíblica. O sea, tendría que ir de nuevo a la cruz. Entonces, no me quita mi salvación, me corta mi comunión, pero también hay algo importante que la Biblia enseña de una manera tácita, categórica. Cuando somos salvados, cuando el creyente peca, él dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El creyente tiene que ir a confesar. Si el creyente, yo como creyente pecado, ¿cómo me tengo que arrepentir y tengo que confesar? Ahí sí tengo que confesar el pecado que he cometido. Y es ahí donde la gracia funciona, ¿no? La gracia funciona. ¿Por cómo funciona la gracia según este verso de primera de Juan 1:9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, no solamente para perdonar mi pecado, sino también para limpiarme de toda maldad. Yo siempre hago una aclaración. Si yo como creyente confieso mi pecado, Dios sería injusto si no me perdona. ¿Por qué? Porque ya el precio del pecado ha sido pagado. mm. Ahora, cuando yo confieso mi pecado, ¿es que yo le tengo que informar a Dios que yo he pecado? Dios es omnisciente. Antes que yo, el momento que yo estoy pecando, Dios está sabiendo eso. No se trata de informarlo a Dios. Se trata de que yo me sintonice a Dios Ya. hablando lo mismo. Es lo que tú dijiste, Luchito. La palabra que está involucrada acá es la palabra homologeo. Homologeo significa decir la misma cosa, estar de acuerdo. No lo estoy enterando a Dios de qué pecado Él sabe, pero Estoy necesita que yo reconociendo. le confiese mi pecado, porque el arrepentimiento siempre lleva siempre está acompañado de una confesión. Cuando el creyente peca y confiesa su pecado,
Dios es justo para perdonarlo, pero también para limpiarlo de toda maldad. Y una idea más, Luchito, una idea más. ¿Por qué tú dijiste el Espíritu de Dios no peca, ¿no? Y hay un pasaje también en Primera de Juan, que está en el capítulo 3, ¿no? Si no me equivoco, es el capítulo, el verso, ahí está, el verso 9. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense lo que está diciendo Juan. Y muchos pueden ahorita estar conflictuados cuando yo estoy leyendo esto. Muchos creyentes, porque están leyendo eso y dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Escucha, el pecado es recién esta mañana, entonces no he nacido de nuevo, entonces soy un pecador. Perdón, andate uno arriba, hermano. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Claro, eso dice el verso 8. Practica el pecado desde el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero el verso 9 es desafiante, Luchito, Mm. porque el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Wow! Tú sabes que cuando yo leí estas cosas y no tenía toda la luz que poco a poco fui teniendo, estos versos me conflictuaban. Entonces, caramba, yo he pecado recién ayer, he pecado esta mañana, entonces no he nacido de Dios, soy un incrédulo. Ahora, ¿cómo tenemos que manejar el tema del pecado en el creyente? Y perdóname que me extiendo un poquito. No, dale, dale. ¿Cómo tenemos que manejar el tema del pecado del creyente a la luz del verso que acabo de leer? Cuando Juan está diciendo, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, está hablando de nuestro hombre interior, es decir, de nuestro espíritu. Y esto es muy importante que cuando hablamos de la gracia que entendamos por qué necesitamos confesar nuestros pecados los creyentes cuando pecamos. Porque cuando hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha nacido de nuevo. La muerte espiritual, la naturaleza de pecado no tenía arreglo, Dios planeó hacernos de nuevo, el nuevo nacimiento. Pero ¿cuál es la dimensión? No me gusta hablar de partes, me gusta hablar de dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de nuestro ser que ha nacido de nuevo? Es nuestro espíritu. Nuestra alma no ha nacido de nuevo, mucho menos nuestro cuerpo no ha nacido de nuevo, pero sí nuestro espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Juan cuando dice todo que es nacido de Dios no practica el pecado? Está explicando una verdad muy importante. Todos los creyentes que han nacido de nuevo en su espíritu ya no pueden pecar, porque es la naturaleza de Dios restaurada en el espíritu del creyente. En otras palabras, el pecado que comete el creyente que ha nacido de nuevo no es un pecado que se origina en su espíritu, como pasa con los incrédulos. El incrédulo tiene una naturaleza de pecado, es pecador por naturaleza, y esa naturaleza de pecado en su espíritu lo hace pecar. ¿Qué pasa con el creyente si el creyente ha nacido de nuevo? Si el creyente ha nacido de nuevo, ya no es, el pecado ya no se origina en su espíritu. Es lo que los teólogos llaman el pecado remanente. Esta es una idea bien interesante, el pecado remanente. En otras palabras, ¿qué quieren decir los teólogos cuando hablan del pecado remanente? El pecado que sobra. Yo he nacido de nuevo, hace casi 40 años, van a ser en agosto 40 años. He nacido de nuevo, pero como creyente he pecado muchas veces. ¿Qué es lo que tengo que entender? Si he nacido de nuevo, ese pecado no se origina en mi espíritu, sino es el resultado del pecado remanente que ha quedado en la carne. La Esto es bien naturaleza caída. interesante. ¿Perdón? La naturaleza caída. Es el fruto de la Claro, naturaleza caída. exacto, que está todavía en mi carne, en mi cuerpo y en mi alma no renovada. Hay cosas que seguramente tienen que ser cambiadas, por eso se habla de la renovación de la mente, se habla del crecimiento espiritual. Pero cuando Pablo está escribiendo Romanos 7, dice, habla Pablo y dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno porque el pecado que mora en mí me lleva a hacer lo malo. Lo dice de esta manera. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estoy leyendo Romanos 7:21, ¿no? Y mira lo que dice Pablo, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Para Pablo el hombre interior es el espíritu renacido, el espíritu nacido de él. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Fíjense lo que dice.
En mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, la ley moral de Dios, que en este caso está referenciada. Pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ujú. Cuando Pablo está hablando de sus miembros, está hablando de la carne. Lo dice más adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio del Señor, de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí no hay, yo no tengo dónde perderme. Como creyente, si yo peco, el pecado no se origina en mi espíritu recreado, porque mi espíritu no puede crear. Pero hay un pecado remanente. Esa idea de los teólogos me gusta mucho. Es el pecado que sobre dónde está el pecado del creyente en su carne, en su carne. Pero es ahí donde la gracia tiene que funcionar, porque nosotros tenemos los creyentes, bíblicamente hablando, tenemos que vencer los apetitos de la carne. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el pecado que hemos cometido sí necesitamos confesarlo y sí necesitamos arrepentirnos. Luchito, he hablado bastante, pero Bien, qué aunque nos... sea pecado remanente, no lo había escuchado antes y ese es el propósito de las charlas, nos enriquecemos. Entiendo el enfoque, Exacto, pero aunque sea pecado remanente, y eso no lo digo a ti como aclaración porque la tienes clara, Jaimito, lo digo a la gente que nos sigue. Aunque sea pecado remanente, no generado en el espíritu recreado del hombre, tiene que ver con una decisión de un acto de nuestra propia voluntad haberlo cometido. exacto. Por eso es que es una infracción y por eso es que debe ser reconocido como tal, admitido, confesado y perdonado. ¿Por Amén. qué? Porque ese es el punto. Me encanta lo que dijiste, todo esto me gusta y contrasto con lo que alguien escribió que te digo hace mucho tiempo en Facebook, ¿no ve? Yo en mi espíritu no peco, por lo tanto, o sea, ok, tú eres espíritu, en tu espíritu no pecas, por lo tanto, tú eres espíritu, tu espíritu está con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no peca, por lo tanto, tú y él siendo uno no pecan. Entonces, la conclusión suena bonita, pero la conclusión de esta persona, por lo tanto, yo no tengo pecado con el cual lidiar. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el pecado, sin querer ser tan, bueno, sin ser tan profundo, pero muy bien que lo explicas, sea remanente o no, es un asunto de una opción y una decisión del ser humano. La voluntad está en uno, la voluntad es parte de la expresión del alma. Y uno elige obedecer o desobedecer, pecar o no pecar. Santiago la tenía clara. Santiago dice, ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que el Perfecto. pecado habla de la concupiscencia y todo eso. Eso sería un remanente que está en la parte no renovada del ser humano, no en su Exacto. espíritu, ¿verdad? Pero el hecho concreto es que hay que tratar con este pecado y la manera de tratar con este pecado no es ignorarlo. Exacto. La manera de tratar con el pecado personal tampoco es aferrarse a la hipergracia y decir un cachito, yo estoy bien con Dios, o sea, yo soy nueva criatura y todo bien, un ratito. Alguien lo dijo muy bien, la gracia de Dios no va a cubrir el pecado no admitido. Exacto. La gracia de Dios nos va a llevar al arrepentimiento, a la restauración y a la capacidad, luego de haber hecho eso, de resistir al pecado eficazmente, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Volvemos a Romanos 6, que es magnífico. Me encanta, me gusta tener claridad en estas cosas, porque yo creo que Ujú. estamos ministrando a las personas. Ahora, el desafío, amados, en todo esto es que por favor no cuelguen el auricular de su atención cuando decimos algo que desafía un poquito más o no está de acuerdo en lo que ustedes normalmente piensan. Aquí nosotros no queremos ni abrir una secta, ni pretendemos que todos nos sigan de manera automática, estén de acuerdo, pero estamos exponiendo cosas bíblicas que nos ayudan y que pueden ayudarles a ustedes a tener balance. Pero si ustedes simplemente cortan una cosita, y establecen, o sea, aíslan eso algo que se pudo haber dicho de todo el resto de la conversación, ustedes están ustedes están privando de entender el mensaje correcto, que es
todo lo que estamos hablando. Me gusta lo que dice Primera Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, el contexto de esto y la clave para entender este verso y el verso 8 es práctica. Practicar Exacto. el pecado. No está hablando de un pecado determinado que sucede, acontece una vez, ni siquiera me atrevería a decir, eh, ¿cómo puedo decirlo? Seré positivo en esto. Está hablando del hecho de practicar el pecado. Una y otra y otra y otra Exacto. y otra, practicar, Una hacer del práctica pecado una constante. práctica, ¿no? Ahora, es interesante, la nueva traducción viviente lo dice así. Sin embargo, dice verso 8, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, o sea, la práctica es Exacto. la acción continua. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Verso 9, ojito ahí, atención. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar pecado. Qué lindo, ¿ah? Wow, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y eso es lo que pasa. Cuando uno nace de nuevo y peca, se siente pues como chancho en trapecio. O sea, no se siente Ujú, bien. Él ujú, dice, caramba, yo estoy mal. Ahí el enemigo viene basado en una estructura legalista. Eres hipócrita, no te ha cambiado ujú. Dios. O sea, no te va a decir arrepiéntete, te condena, deja de ser hipócrita, deja de ir a la iglesia, deja de esto. Y hay gente que se revienta. No es la idea, no es la idea. ¿Por qué? Porque el pecado no es una instancia que debería hacernos a nosotros huir de Dios, sino más bien acercarnos a Dios, correr a Él, confesar y recibir su perdón. La provisión para el pecado pasado, presente y futuro que pudiéramos cometer ya ha sido dada. Jesucristo ha sido sacrificado, inmolado una sola vez, un solo sacrificio, un solo derramamiento de sangre, y la provisión ha sido dada una sola vez para siempre. O sea, la provisión ya está dada, no tenemos que acercarnos a Dios a ver si me perdona, si no me perdona, es que esto y el otro. No. Pero por otro lado, la gracia no nos exime de ser responsables por nuestro propio pecado, aunque Exacto. sea pecado remanente basado en una mente no renovada, en un prejuicio, en áreas de carácter que todavía no han sido tratadas. Perfecto. Y ahí es donde, como tú bien dices, Jaime, la gracia de Dios se muestra. ¿Por qué? Porque Dios no Exacto. dice, dejas de ser mi hijo. ¿Pecaste? Ahora ya no eres mi hijo. No, porque tenemos una relación con Dios firme en Cristo Jesús, pero también tenemos comunión. Ese es el punto. Ya el año pasado estaba yendo a predicar a una iglesia y me vinieron a recogerse una iglesia en la zona sur de Cochabamba, lejos, lejos, bastante lejos. Entonces, tienen la atención de llevarme y traerme, la verdad. No es una condición que yo ponga, pero es complicado llegar ahí. Y aún Conozco transporte esos trechos. es duro y todas esas zonas. Tú sabes, tú has estado también por ahí. Conozco esos trechos. Y Sí. vamos, yo voy. Pero me vienen a recoger y el hermano que me recogió me dijo, me dice, y me he casado con mi esposa cuando éramos jóvenes, hemos tenido ciertas situaciones, pero estamos ahora sirviendo los dos al Señor, felices. Y él dice, yo quiero tener un hogar feliz y un hogar firme. Por eso me esfuerzo, por eso aprendo la palabra. Y él dice, mis papás están 45 años casados, de los cuales 35 no se hablan casi, no se tratan, o sea, buenos días, hasta luego. Entonces uno no puede decir, estoy llegando a los 50 años de casado y 25 de ellos no hablabas con tu esposa. O sea, tenías la relación que te da el marco del matrimonio, pero no tenías la comunión que deberías tener. Entonces, es lo que pasa con Dios. Nuestra comunión se interrumpe por causa del pecado, no nuestra relación. No dejamos de ser hijos de Dios, pero dejamos de tener comunión con Dios. Entonces, porque hemos ofendido su naturaleza, porque hemos errado, porque hemos fallado, lo que tenemos que hacer es volver en comunión con Dios, sabiendo que nuestra relación no ha sido afectada por ese pecado. Ahora, si perseveramos en el pecado, eso puede afectar la relación, pero no estamos hablando de eso ahora, por eso tenemos tanto cuidado y me gusta. Hermano, estamos tratando solo un verso, primera Juan 1:9, pero estamos dando suficientes argumentos para ayudar a las personas. Entonces,
el punto es que hay que tratar con el pecado y hay que hacerlo de la mejor manera. Ahora quiero seguir un poquito adelante, ya estamos casi, ya estamos hablando una hora, pero es interesante, estaba meditando y esta mañana, porque estas charlas de Café con Biblia me tienen medio traumado, es una broma, pero esta mañana estaba meditando, pensando, escuchando alguna cosa y Santiago, quiero abrir en Santiago. Si primera Juan Si todas las cartas fueron escritas para los creyentes, si Primera Juan fue escrita para los creyentes, Santiago fue escrita para los creyentes, ¿no? Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, hermanos míos, oh, hermanos míos. No era por la Claro, fe, no era hermanita, ya pues, no, hermanos míos. creyentes. Habla creyentes. En Santiago 5 él habla sobre confesar los pecados unos a otros. Verso 14, voy a leer del 13 al 15, Santiago 5 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido, haga oración, está alegre, cante alabanzas? Está hablando a la iglesia, a creyentes. Y luego dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Son creyentes que si cometen pecado van a recibir perdón. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar su comunión con ellos, que es interrumpida, cortada por causa del pecado, no la relación. Son creyentes, hermanos. Y Santiago está diciendo, va a ser perdonado. Ahora, Apocalipsis, el mensaje del ángel a las 7 iglesias. Claro, Arrepiéntete de dónde has caído. claro. Esta cosa tengo contra ti y esto y lo otro. Está hablando Exacto. de arrepentimiento de creyentes. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? No es solo sentirse compungido en el corazón, agarrar una piedra y golpearse 3 veces. Eso no es arrepentimiento. Básicamente, Es arrepentimiento es remordimiento. cambiar de mentalidad. Esto está mal, no lo voy a hacer más porque está mal, porque me afecta. Yo no tengo que vivir de esta manera, no tengo que hacer esto. Yo cambio el asunto, yo cambio mi mentalidad. Eso es arrepentirse. Y ese cambio de mentalidad deriva en que nosotros dejamos el pecado, o sea, lo hacemos a un lado, dejamos de hacer eso, porque hemos cambiado nuestra mentalidad. Entonces, los creyentes, el gran problema con esta herejía, esta verdad de la gracia llevada al extremo, priva a los creyentes realmente de cuidar su relación con Dios, de cultivarla y de perseverar en la búsqueda de una vida o sea, que llevar la santificación que ya tenemos por la naturaleza nueva que tenemos en Dios a una santidad experiencial basada en nuestras propias y libres elecciones a fin de agradar a Dios y honrarlo con todo. ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros siendo cristiano no ha continuado en algunas áreas y cosas? Hay gente Mm. que se ha desviado, gracias a Dios, Jaime, tú puedes hablar de algún aspecto de tu vida pasada cuando caíste y descarriaste, pero porque volviste y porque tu conciencia es libre de pecado, porque tú has recibido la limpieza por la sangre de Jesús. Tú puedes hablar de eso como un asunto testimonial que da gloria a Exacto. Dios. Pero tú en algún momento tuviste que arrepentirte de todo eso, tomar con seriedad el asunto y seguir adelante. Y lo has hecho. Y Dios ha hecho de ti una persona que ministra la palabra y que con experiencia basada en eso puede decir, ese no es el camino es este. Pero el punto es, se requiere que haya arrepentimiento. Ahora, quiero pasar un poquito más a esto porque hemos hablado bastante de este punto. Creo que está claro. Algo que a mí no me gusta, hermano, que me causa así, porque yo es el trauma de la universidad, pues, estudio comunicación social. Entonces, yo asigno significados y significancia a todo lo que se habla. Por eso trato de ser preciso en lo que digo. Por eso exijo precisión en la gente. Exacto. Cuando la gente, algunos que hablan sobre este asunto de la hipergracia, claro, ellos no la presentan como hipergracia, para ellos es solo gracia, pero llega un punto donde todo el rato están diciendo el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia en los libros. Yo sé, es un recurso para gatillar o machacar eso en la conciencia de la gente, pero hay un ratito, hermanos.
la Biblia habla del Evangelio de la Gracia. Hay una parte, Pablo escribe, porque el Evangelio es el Evangelio de la Gracia, definitivamente. Pero en realidad vamos un poco más allá. Si nosotros contamos las veces que se habla Evangelio, conforme a mi Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo, versus Evangelio de la Gracia, siendo lo mismo, entendemos que el uso semántico que Pablo da en la mente de él, no, él no necesitaba, no tenía la necesidad todo el tiempo de enfatizar que el Evangelio era el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque si es Evangelio, es gracia, hermanos, es Exacto. buenas nuevas. No hay el Más o Evangelio de menos, la condenación. no Porque si serían hubiera buenas nuevas. condenación, ya no es evangelio, no son buenas nuevas, vámonos al significado. Entonces hay gente, pero que quiere, como que quiere salirse como una rama, ¿no? Una rama especializada donde hablan del evangelio de la gracia y Hermanos, la gracia viene a través del evangelio y el evangelio tiene gracia porque si no tuviera gracia, si no fuera el evangelio de gracia, no es evangelio, punto. Déjenlo ahí. Para mí, hermano, semánticamente, en serio, me, me causa mucha tristeza, me conflictúa seriamente. ¿Y por Sí. qué? Porque yo no necesito decir todo el rato evangelio de la gracia, porque no hay dos evangelios, hay uno No solo hay. que es verdadero. De hecho, Pablo dice, si algún ángel, si yo o algún otro ángel os predicase otro evangelio, el tal sea anatema, y no que hay otro evangelio. Entonces, ¿por qué tratamos de bueno, no nosotros, estoy ilustrando, porque hay gente que trata de desvincularse del asunto de caracterizarse, de tener una diferente caracterización, o porque creen en la gracia? Hermanos, nosotros creemos en la gracia. De hecho, si uno no cree en la gracia, uno no es salvo. Ahora, hay que renovar el entendimiento con la enseñanza de gracia. Es maravillosa, hay que recibirla, pero también hay que esforzarse en ella. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Una gran Esfuérzate en la gracia. paradoja. ¿Cómo Aleluya. algo, cómo me puedo esforzar en el favor inmerecido? Se trata de que uno tiene que, o sea, el caminar en las verdades redentoras que incluyen la revelación de la gracia de Dios, tiene que ver con poner nuestra atención más en la obra de Jesús que en nuestro propio desempeño, Exacto. porque muchas veces no Exacto. llegamos, hermano. Pero estamos creciendo. Por eso Pablo habla, o Pedro habla de crecer en gracia. Crecer en la gracia del Señor. Gracia de Dios sea multiplicada a ustedes en el Exacto. conocimiento. Ya estoy yendo al otro punto, al lado positivo de la gracia, porque hay un lado positivo, no solo para Y de eso recibir la vamos a hablar el salvación. siguiente Y el programa. siguiente, vamos a hablar de eso, Jaime. No la gracia solo para recibir la salvación, sino la gracia que nos sostiene, la gracia que Exacto. nos impulsa a alcanzar la vida de Dios. Oh, gloria, estoy emocionado. Es buena manera para acabar la charla, Jaimito, porque si no, yo me quedo molesto. O sea, son moscas que vienen y están ahí. Ay, y esto. Hermanos, quiero decirles algo. Nosotros no tenemos el ministerio de cazafantasmas del cuerpo de Cristo. No estamos aquí para juzgar, para echar barro a nadie. No nos interesa. Mm. Porque hay gente que levanta, y lo voy a decir así, que usa redes y todo para criticar a uno, al otro y todo, y hasta ganan Sí. plata con eso, y es muy popular. Bueno, si quieren hacerlo o si el Señor les llamó, eso es con Dios, eso es con esas personas. No estamos en ese negocio con Jaime, pero tenemos un celo y un compromiso por la verdad. Amén. Y tratamos de hacerlo de la manera más franca, más fraternal, más respetuosa y más bíblicamente basada que podemos. Que no es una charla, esta no es una charla magistral, no es una mega prédica ni una aula de instituto bíblico. No queremos señalar y que todo el mundo ahora ande odiando a uno u otra persona. No, no queremos hacerlo, pero señalamos, más allá de las personas, señalamos e identificamos mentiras bíblicas. O que mentiras que, perdón, no hay mentira bíblica, sino mentiras que vienen con Doctrinales. o doctrinas que vienen con que vienen maquilladas o que están subiendo a partir de malas interpretaciones incorrectas de la escritura. Tenemos celo por las personas. Tú y yo, Jaime, conocemos personas, hermanos, que abrazaron todo esto viniendo del trasfondo legalista, es liberador, pero se han ido al extremo, ¿no? Ya no oran, ya no se congregan, ya no hacen ya nada, ya no viven para Dios.
La gracia del Señor, yo he recibido, oh, el Señor sabe, la frase más usada en las iglesias, el Señor El sabe. Señor sabe. ¿Sí? Sí, el Señor sabe, pero tú no sabes. Por eso Exacto. estás viviendo como estás viviendo. Entonces, hay que tomar responsabilidad personal. Hay que enseñar a la gente a tomar responsabilidad personal. Él ya hizo la obra. Todo lo que tenía que hacer a nuestro favor ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros caminar en eso, Amén. ¿no? Jaimito, tus últimas palabras, hermano, pero dale, extiéndete con toda libertad. Amén. No me voy a extender mucho porque ya estamos sobre la hora. Me gustaría también cerrar con una oración, pero quiero hacer una puntualización antes de cerrar. En mis primeros años en la vida cristiana, había un movimiento que tú debes recordar, Luchito, movimiento de cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Bill Bright, sí. Bill Bright, que lo tradujeron su nombre como Guillermo Briceño, ¿no? Pero es Bill Bright. Y en nuestros tiempos era un movimiento muy interesante que funcionaba en las esferas profesionales y estudiantiles, ¿no? Pero hay un libro, no recuerdo cuál libro de Bill Bright que yo leí, que hablaba sobre este pasaje de Primera de Juan 1:9. Y a nuestros hermanos que nos están escuchando, queremos decirle que hemos apartado el próximo programa para hablar de la gracia, cómo la gracia nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. La gracia Amén. no es solamente un favor inmerecido, también es la habilidad de Dios en nosotros para vivir nuestra vida cristiana. Y hay una gracia que santifica. Es decir, la gracia no es un pretexto para pecar, es la gracia la que te va a liberar, te va a ayudar a romper con el poder del pecado en tu vida. Amén. Aleluya. ¿Qué decía Bill Bright en este libro que yo leí sobre este pasaje, Primera de Juan 1:9? Él decía, es como la respiración, es una respiración espiritual, este libro. En realidad, este pasaje, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, es una provisión de gracia de Dios. No es un pretexto para pecar, es la gracia de Dios está implicada en ese verso. ¿Qué Amén. decía? Es como cuando nosotros respiramos, dice, nuestros pulmones hacen algo en la respiración, botan el veneno. Cada vez que respiras estás botando el veneno. ¿Cuál es el veneno que tu pulmón está botando cada vez que exhalas aire? El anhídrido carbónico. Es un veneno. Si tú te encierras en un lugar y respiras tu propio aire contaminado, te vas a morir porque es un veneno. La respiración es eso, botas el anhídrido carbónico, que es un veneno, y absorbes el oxígeno, ¿no? Diciéndolo al revés, botas lo malo y recibes lo bueno. Y decía sobre este verso, Bill Bright decía, este verso nos ayuda a tratar con nuestro pecado. El creyente que no trata con su pecado se va a endurecer. Si yo he pecado y no trato con mi pecado, me voy a endurecer. La Biblia dice que el pecado endurece. No debo endurecerme, debo tratar. Entonces, ¿qué es la confesión? Botar el pecado. Lo que tú decías hace un rato, ¿no? El pecado sale por la boca, haciendo referencia a Charles Finney. ¿No? Que el pecado sale por la boca, claro, es lo que está mal en ti, tienes que votarlo, pero tienes que recibir, ahí está la gracia. ¿Qué tienes que recibir? Por gracia recibes el perdón, y no solamente el perdón, sino que Dios te limpia de toda maldad, es la gracia. Este es un versículo donde está la gracia implicada. Vamos a hablar de eso el próximo programa. Vamos a hablar de una gracia que nos santifica, de una gracia que nos fortalece. Y vamos a terminar tal vez el próximo programa de hablar de la gracia, pero en el sentido positivo, Luchito. Amén. Eso es lo que habíamos hablado. ¿Qué tal si oramos, Luchito, y cerramos este Dale, espacio? hermano querido, dale. Amén. Le daremos gracias a Dios. Acompáñame, hermano, hermana, en esta oración. Padre Celestial, estamos agradecidos con Luis una vez más de haber tenido este espacio. Yo me gozo tanto en este espacio. Soy edificado, Señor, de conversar con mi amigo Luis Yelensee, de tener estas charlas. Me enriquezco. Se confirman tantas cosas en mi corazón, la revelación de tu palabra, pero nuestro objetivo es también ministrar la vida de aquellos Amén. que nos han escuchado, aquellos que están siguiendo estas charlas, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que estas verdades que hemos hablado ahora puedan ser ministradas de una manera
sana, de una manera verdadera, escritural en la vida de las personas. Queremos enseñarles que la gracia es la habilidad de Dios en ti, que no solamente es un favor inmerecido, sino que es la habilidad de Dios en mí que me ayuda a vivir la vida cristiana. Hoy, Padre, hemos hablado sobre desvirtuar algo que le ha hecho daño y le va a hacer daño, tiene el potencial de dañar a la iglesia, la gracia extrema o la hipergracia. Señor, queremos siempre que nuestros hermanos que nos escuchan puedan tener una visión y una exposición equilibrada de lo que son las verdades bíblicas. Ministra estas verdades a la vida de las personas. Ministra, si hay algún hermano que está con problemas de pecado, que esta charla le sirva no para condenarse, sino para que le sirva para que trate con el pecado que está en su vida, que lo trate de una manera que esté basada en esta provisión de gracia que es primera de Juan 1:9. Allí está expresada la gracia que nos santifica, la gracia que nos limpia de toda maldad. A mis hermanos, Padre, que tu espíritu ponga una expectativa por poder entender la gracia en su mejor dimensión, en su dimensión más positiva, en una próxima charla que vamos a tener sobre este tema. Gracias, Padre. Bendigo a todos los que nos han seguido en estas charlas. Bendigo a mi hermano, el pastor Luis, y te damos gracias a ti por este tiempo que hemos tenido con tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén, aleluya. Amito, un gusto, una alegría. Será hasta la próxima charla. Y hermanos queridos, síganos. Estamos publicando los videos cada jueves. Este tiempo estamos haciendo cada jueves en nuestros perfiles de Facebook. También tenemos charlas de Café con Biblia en un podcast, el audio grabado en Spotify. Busquen charlas de Café con Biblia, todo mayúsculas. Suscríbanse, activen notificaciones para saber cada vez que publiquemos el audio. Y también yo he abierto un canal que se llama Palabra Oportuna en YouTube y estamos colocando también. La calidad de video no es de las mejores todavía en YouTube. Yo apelo a la comprensión de ustedes. Estamos comenzando. Es una iniciativa de dos personas que no somos, bueno, Jaime sí sabe porque él es informático, pero yo no. Entonces, hay ciertas limitaciones todavía, pero está ahí disponible. Ustedes en Palabra Oportuna pueden ver la lista de reproducción de charlas de Café con Biblia y ahí está disponible todo lo que hemos compartido hasta ahora, algunas cosas ya grabadas previamente, establecidas como estrenos futuros los jueves. Pongan like, comenten, compartan con otros. Lo que queremos es eso. Lo que queremos es que más gente pueda tener acceso a escuchar estas charlas y, bueno, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así, Jaimito. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Grandes bendiciones y, hermanos queridos, Dios les bendiga. Chao conmigo. Luchito, hasta la próxima. Un saludo para todos los que nos han seguido. Dios los bendiga. Amén.